Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos del canal Los Libros son de Todos. Hoy ya tenemos la grata presencia de Osvaldo Calatayud, que nos va a contar sobre su novela, La Guerra del Papel, con la que ganó el Premio Nacional Novela el año 2016. Él nos está haciendo el favor también de donar el libro para que lo tengamos en la biblioteca y todos ustedes se lo puedan prestar también. Bueno, bienvenido Osvaldo y queremos que nos cuentes todo lo relacionado con tu novela, cómo ha sido que has empezado a escribirla, cómo te ha nacido la idea de escribir este relato tan interesante que es La Guerra del Papel. Bienvenido Osvaldo. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, un saludo también a ti. Y primero agradecerte por estar acá y felicitarte por el proyecto que llevas adelante, que me parece muy loable, ¿no? Bueno, la novela que, como decías, ganó el Premio Nacional 2016, en realidad data de hace 10 años antes, ¿no? Es decir, del 2006, ¿no? Cuando empecé a trabajar estas cartas, es una novela epistolar que más o menos reflejaban una idea conceptual medio que de ciencia ficción y futurista, porque había ambientado la novela en el año 2033 y posteriores, ¿no? Bueno, sucedió así como que uno agarra los papeles y va escribiendo. Yo particularmente tal vez tenía una afición sí por las cartas, pero quería llevarle a un nivel ya de la ficción y de crear un paisaje novelesco mucho más interesante que tenga sus propios personajes, su propio contexto y obviamente su propia escritura, ¿no? El trabajo de la escritura es algo que eh, me importa de sobremanera, ¿no? Porque realmente creo que el trabajo con el lenguaje y todos esos pormenores, ¿no? De poder escribir yo mismo y botar un poco de mi cuerpo en la novela, tiene mucho que ver con el hecho de que se haya plasmado lo que tú mismo has leído, ¿no? Me parece genial. ¿Y cómo así porque no hay muchas novelas que sean epistolares, es decir, que sean en base a cartas? Yo me acuerdo haber leído una que era de Adela Zamudio, no sé si te conoces esa, creo que es Íntimas, Sí. ¿no? Y creo que es la única, aparte de la tuya, que he leído que es una novela en base a cartas. ¿Cómo así se te ha ocurrido hacer esto en base a cartas? O sea, ¿hay algunos antecedentes literarios que tú hayas leído y que te ha inspirado a eso? ¿O cómo así? No muchos, ¿no? En realidad, creo que los autores fuera de su obra de ficción se carteaban mucho, ¿no? Antes, sobre todo, ¿no? No sé, por decirte a Flaubert, ¿no? Leí yo, sí, Amistades Peligrosas de Laclos, que es una novela muy conocida y muy pesada también de leer, pero que tenía un poco de eso. No digo que me haya inspirado ni que me haya motivado. Creo que, como te decía, era algo intrínseco mío. Creo que si alguien escribe algo como persona, más allá de ser escritor o no, se remite mucho a los diarios o a las cartas, ¿no? Creo que todos eso hemos hecho. Antes más que ahora, ¿no? Ahora son los mails y ahora, bueno, con el WhatsApp ya toda la comunicación es mucho más expedita en ese sentido, es decir, uno escribe cosas cortas y ya, ¿no? Pero creo que me nació de ahí un poco, ¿no? Y tal vez porque dentro de, no sé si decir mi soledad o mi ensimismamiento, digamos, en el proceso de hacerlo, sentía que no tenía un remitente específico. Entonces eso le fue dando esa dosis de ficción, el hecho de yo escribir cartas a nadie, ¿no? Pero obviamente yo encarnaba un personaje, ¿no? No quiero decir yo, ¿no? Salvo en este momento, pero claro, la escritura anda por sí sola, ¿no? Me tomó básicamente el 2005 hacer novela, a principios del 2006 creo que la acabé. Y siempre digo que fue un proceso más de maceración, ¿no? Que de escritura, ¿no? Es decir, se escribió así tal cual, ¿no? Recuerdo que en esa temporada viajé una época a Europa, algunas cartas las escribí ahí, no sé si se notará un poco el dejo, un poco medio que el ambiente gris, los contextos medio que, no sé, ¿no? Pero bueno, digo esto porque, claro, fui transitando, o sea, las cartas fueron transitando conmigo y se fueron escribiendo a medida que yo hacía mi vida normal, ¿no? Entonces, claro, cada carta, que son 47, más los monólogos, tienen un estado específico en el que se fueron escribiendo. Y después ya pasaron casi 10 años que tenía ahí la novela medio botada, ¿no? Había leído a alguna gente y todo. Y claro, siempre cuando dejas que macere la obra, pues te encuentras con otra cosa, otra perspectiva, intentas cambiar cosas. Me pasó algo de eso, ¿no? En realidad la encontré muy acabada. Escribía mucho peor antes que el momento en el que la retomé, entonces corregí varias cosas y
de pronto así me enteré como quien se entera de cualquier cosa, que había el premio de novela. Nunca creí en estas cosas, debo decirlo, pero no sé por qué, creo que estaba entre la espada y la pared, ¿no? Porque tú sabes que uno no puede mantener un estilo de vida como de escritor todo el tiempo, no tiene que estar haciendo cosas. Y entonces yo estaba, no digo dejando la escritura, porque es algo que uno no puede dejar cuando ya la tiene ahí en las vísceras, pero ciertamente estaba, no sabía qué hacer con la cosa, ¿no? Entonces decidí mandarla para probar. Y de hecho, cuando me avisaron 3 meses después de que había ganado, yo había perdido el rastro de que le había enviado, ¿no? O sea, me acordé así, caí en cuenta ese rato que me dijeron, ¿no? Entonces, ya de ahí ya editamos la novela un poco más, con 3600, y bueno, salió primero la novela que conocemos, ¿no? El escrito, pero después lo que seguro vas a mostrar y ha llamado la atención a mucha gente, que es la maquetación del libro, ¿no? Que tiene varios elementos paralelos a la escritura misma de las cartas, ¿no? Exacto, o sea, es una serie de, no sé cómo le diríamos, pero papelitos, ¿no? O sea, recortes como este, por ejemplo, que son, no sé cuántos serán, ¿sabes cuántos son? 30. Como 30 de estos, y además las páginas están algunas, o gran parte de ellas, así como cortadas, ¿no? O sea, tienen agujeros, digamos, ¿no? Para dejar ver otro texto que está ahí atrás y que te va acompañando, digamos, en la lectura de varias páginas, ¿no? Entiendo que esa es la idea, ¿no? Y eso, ¿no? Este estilo de hacer un libro que tampoco es el más común, ¿no? Para presentar una novela, ¿cómo se te ocurrió, ¿no? ¿Cómo viene esta idea de hacer estos recortes, ¿no? Bueno, para empezar, soy una persona que siempre ha trabajado experimentalmente, es decir, nunca me ha gustado escribir en una hoja plana y a darlo a leer, ¿no? Sino siempre me ha gustado manipular mucho el papel, manipular también la escritura y generar nuevos universos a partir de eso, ¿no? Y bueno, tal vez todo esto se explica acá, ¿no? Que tal vez se preguntarán qué es este voluminoso ejemplar de la guerra del papel. En realidad es una caja que contiene gran parte del proceso, ¿no? Que explica lo que un poco quieres saber. Por ejemplo, ese fue el primer demo que yo me hice de la novela, cuando ya lo que quería básicamente era tener este aspecto, ¿no? Hipertextual o intertextual o intratextual, como quieran verlo. Acá tenemos las cartas, tal cual, y aquí adentro están los monólogos, ¿no? Este personaje básicamente es una persona que escribe a otra, que jamás le responde, y esas cartas son enviadas por un nuncio, ¿no? Por un cartero, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que vemos es la perspectiva de la persona que escribe y la perspectiva del nuncio, que es el que hace de mediador entre la persona que escribe y la que recibe las cartas, pero que no se sabe jamás si se las lee o no, ¿no? Entonces hay una doble perspectiva, ¿no? Uno puede leer la carta bajo un contexto y bajo ese mismo contexto, pero una circunstancia en perspectiva de otro punto focal, los monólogos o las palabras del nuncio, ¿no? Y eso pasa durante toda la novela, ¿no? Por otro lado, aquí debo mostrar esto un poco. Esta es para crear toda la novela hice un proceso un poco largo y riguroso, porque no soy bueno para recordar mucho las fechas y todo, y además como me estaba aventurando a escribir una novela futurista de aquí a 20, 25 años, entonces tenía que tener un rastro específico de ese momento que estaba radiografiando, ¿no? En el futuro. Entonces hice este mapa de la ficción. Este mapa de la ficción, como todo diagrama o estructura que hace un escritor, detallé un poco los personajes, las circunstancias, cómo, no solo físicamente, sino cómo su pensamiento y cómo iba a desenvolverse cada uno de los personajes. Ahondo mucho en las enfermedades. Algunos me dijeron que, bueno, medio que abordaba un poco lo que está pasando ahora en la parte de la pandemia, porque sí, hablo mucho de esta crisis sanitaria, pero que tiene que ver también con una problemática humana mucho más profunda, que la relaciono con el deporte como cuerpo. Y bueno, todas esas cosas voy detallando acá, ¿no? Entonces hago también una cronología de mes por mes y año por año de ese futuro que estoy yo detallando en cada carta. Y de hecho hay un lenguaje muy de fondo con los ciclos lunares, ¿no? Porque este hombre que está enfermo
tiene una serie de complicaciones cada que hay menguante, ¿no? Entonces voy marcando ahí los menguantes y las lunas y todo, entonces voy haciendo que tenga ese rigor, digamos, la escritura y cada carta de contextualizarse en un momento temporal y espacial específicos, verosímiles, según esta estructura, ¿no? Entonces, bueno, todo este proceso lleva, ¿no?, a hacer también un maquetado de la novela específico, ¿no? Que es el que te mostré. Y algo también que considero importante es que para tener yo esa sensación, ¿no? Los que me conocen saben que soy muy, no sé si decir visceral, pero me gusta mucho de marcar lo que hago. Toda la novela que eran cartas epistolares, o sea, perdón, redundando, ¿no?, que eran cartas, tenía que tener no sé, este hado epistolar específico, ¿no? Entonces, todas las cartas fueron escritas, ¿no?, a pulso, ¿no? Yo las iba escribiendo así y después en el proceso recién las fui haciendo, transcribiendo yo, ¿no? Entonces yo notaba que me gustaba mucho la energía, ¿no?, de esa escritura que se iba dando poco a poco, y notaba mucho que había muchos manchones y cosas, ¿no? Algunas cosas que yo quería censurar, pero otras son que quería darle un mejor estilo, y como todo escritor borra cosas y tacha y reescribe y borra y todo eso, ¿no? Entonces todo este conglomerado de cartas, al momento de pasarlas a la edición final, fui rescatando esos pormenores. Mira, justo aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no? Voy tachando las cosas como estaban tachadas en los manuscritos originales, voy creando borrones, voy creando otro tipo de caligrafías, porque, bueno, la enfermedad de este hombre hace que en el transcurso de la novela vaya decayendo en su capacidad de poder siquiera moverse y todo, entonces escribir también es una acción ya mucho más compleja para él. Y claro, a medida que vos avanzas en la novela, tienes escrituras que dan a entender eso, ¿no? Porque ahora están ya transcritas a máquina de escribir, qué sé yo, pero dan a entender eso, ¿no? Esa deformación, esa metamorfosis de la escritura misma, como algo intrínseco a la enfermedad del cuerpo, ¿no?, de quien escribe, ¿no? Entonces creo que esos son rastros básicos, específicos de la novela, además de los que decías, ¿no?, que son, me prestas ejemplar, por favor, que son estos papelitos, que yo, para generar una triangulación entre el contexto en el que estaba enmarcado la novela, el personaje que escribe y el que hace la transcripción o la conexión entre los personajes, necesitaba generar un contexto específico de ese futuro, ¿no? Entonces me valgo de estos papeles que son recortes de periódico, que si uno se pone a leer, bueno, son básicamente noticias de ese tiempo futuro, ¿no? Muchas de ellas catastróficas, ¿no? Que pasa esto, y entre todas las catástrofes hay una guerra del papel, ¿no? Es decir, hay una escasez del elemento vital para que un escritor o cualquier persona que quiera escribir pueda obtener papel y plasmar ahí lo que quiera, ¿no? Entonces, esa guerra del papel, que es el título que lo puse específicamente para la novela porque tenía otro título antes. La novela tiene que ver con ese hecho, ¿no?, con ese pormenor de la carencia de papel, la imposibilidad de escribir y todo esta crisis del lenguaje, yo diría, que se contextualizan con estas cosas también. Muchas de ellas hablan justamente de, no sé, son artículos como científicos que hablan sobre las distintas enfermedades del futuro, distintas cosas que muchas de ellas ya han pasado, ¿no? O sea, son un poco reales, muchas están pasando ahora mismo, la pandemia nos ha demostrado eso, pero muchas otras que yo me imagino que van a suceder, a acontecer, y que siempre van en desmedro del ser humano como lo conocemos, ¿no? O sea, un ser que se comunica y que siente y que vive abiertamente hacia el mundo, ¿no? Esto más bien es un lugar más cerrado, más oscuro, más ófrico, que detenta mucha soledad y mucha desventura, ¿no? Y yo lo he leído, te diría, yo lo he leído como vos dices, una relación entre dos personas, aunque solamente una de ellas habla, pero es una relación, ¿no?, entre dos personas, bueno, entre tres porque está el nuncio también, ¿no? Pero yo lo he leído como una relación de amor. A mí me ha sonado a eso, ¿no? O sea, es como una persona que desde una situación, como vos dices, como
digamos, de desventaja, digamos, ¿no? Porque está enfermo, en fin, tiene un montón de problemas, pero es como un tratar de llegar a alguien, ¿no? Como Sí. un tratar de alargar tu mano y desde tu situación, que es, como digo, desfavorable, de enfermedad, etcétera, pues tratar de llegar a alguien. Yo lo he leído en ese sentido y como que es todo una como que vas viendo, digamos, el alma de esa persona, ¿no? Todo lo que está sintiendo para tratar de llegar a ese alguien. No sé qué tú qué dices. ¿Es una cosa de amor o no necesariamente? O uno lo puede leer como quiera. Sí, o sea, algunos lo han leído como amor, ¿no? Porque además las cartas te, no sé, tienen eso, ¿no? Que, o sea, te estás carteando con alguien que es una relación amorosa, implícita, ¿no? Mm. Pero creo que es más una obsesión, ¿no? Porque para empezar la otra persona no responde y segundo, es un... O sea, el hecho mismo de escribir a esa persona se vuelve tan compulsivo que incluso cuando no hay papel, el personaje empieza a escribir en cueros, en su piel, en reversos de periódicos, sobre otras escrituras, sobre otras cartas, hay palimpsestos ahí, en fin, ¿no? Entonces, hay esta obsesión por expresarse, sí, y por hacerse escuchar con esa otra persona, ¿no? El detalle es que esa otra persona, claro, es una deportista, es una atleta retirada, y claro, él seguro tiene su obsesión por ese cuerpo tan perfecto como, digamos, uno se imagina el cuerpo de un atleta y el cuerpo más bien de un escritor que es más bien tan descarnado, yo diría, ¿no? O sea, entonces es más o menos una transferencia corporal, visceral, una transferencia de pieles incluso, que se hace a través de esta otra piel que son las cartas y los papeles que se van enviando de un lado al otro, ¿no? Entonces sí, es quizás correcto hablar de amor, pero en las dosis mucho más altas de obsesión, ¿no? Que es algo más enfermizo, ¿no? Ajá. Ujú. ¿Y tú qué dirías? Porque estamos hablando de una relación de un hombre con una mujer, y no es muy común esto de que un hombre se obsesione por el físico de una mujer, es decir, como deportivamente, digamos, ¿no? En el Sí, sentido de yo quiero alcanzar esta perfección física que ha alcanzado esta persona, pero es el hombre el que está deseando alcanzar el físico o el estado físico de una mujer. Eso no es muy común, o tal vez sí sea común, no sea a nivel deportivo, dices, yo quisiera tener el cuerpo de esa atleta, ¿no? ¿Te has cuestionado eso? O sea, en esto de esta relación de hombre y mujer, o no necesariamente. claro, o sea, podría haber jugado con otras variables mucho más complejas como de mujer a mujer o de hombre a hombre, ¿no? Creo que en ese sentido he sido bastante eh, humilde, digamos, al Ya. poner un cartel entre un varón y una mujer, porque claro, los cuerpos además se corresponden, ¿no? Pese a que en el futuro me imagino que va a ser esto más complejo, ¿no? Claro, yo creo que eso, no sé si obsesión, pero ese deleite al ver, por ejemplo, recién pasar las Olimpiadas, ¿no? Ver esos cuerpos al máximo, esforzarse al máximo, todo de dar lo último y notas tanta perfección tanto en un hombre con sobrepeso que alza justamente pesas, como en un atleta que corre 100 por hora, o sea, notas una belleza intrínseca, no sé, muy poderosa, ¿no? Y por eso mismo la novela habla mucho de, o sea, en gran parte habla de deportes, de olimpiadas, se remite mucho a los eventos que está viendo, los deportes, deportes del futuro, que igual me imagino que pueden existir. Y también hace mucha referencia a algo que es más poderoso en ese mismo sentido, a los Juegos Paralímpicos, ¿no? Es decir, donde la falta de una pierna, de un brazo, el tener algún déficit, no sé, pues de mental, en fin, te lleva a sobreexigir ese cuerpo, ¿no? Entonces creo que esa sobreexigencia corporal es la que yo plasmo en el libro como temática, si quieres, y la problemática viene a ser la enfermedad y la crisis que del otro lado vive esta persona que es estudiada por científicos, todo porque tiene una enfermedad súper rara, el Tilger, que obviamente lo pone en contraste, digamos, del atleta, ¿no? Ujú. Entonces creo que esos son los ámbitos respecto al cuerpo Ujú. que se toca, ¿no? Y otra cosa que quería preguntarte es con respecto a la lectura misma de la novela. Es decir, nosotros tenemos un público, nosotros salimos, como sabes, a las plazas, a los parques y nos topamos con gente que normalmente puede que no esté muy relacionada con la lectura, es decir, que no lea, ¿no? Básicamente que tal vez incluso no haya leído nunca un libro. Ujú. Entonces, como tú sabes, es bien difícil para una persona así este,
poder disfrutar de la lectura tan rápidamente, ¿no? ¿Qué le dirías a estas personas, ¿no? ¿Cómo se pueden enfrentar a una novela como la tuya, digamos, ¿no? ¿Cómo pueden encarar este ejercicio? A mí se me ocurre lo que nos has mostrado ahorita, por ejemplo, ¿no? Tú has escrito esto a mano prácticamente, ¿no? Antes de darlo a la imprenta, ¿no? Entonces, no sé, ir por ese lado, yo les diría a ellos, ¿no? O sea, este es un ejercicio que se hace desde la mano, o sea, es uno mismo que va escribiendo manuscritamente todas estas palabras, entonces hay una relación como emocional, afectiva que tú puedes tener con lo que se está narrando ahí, ¿no? Tal vez ir por ese lado, ¿no? Por el lado de tratar de conectar afectivamente con esta narración. Por eso te pregunto, ¿qué consejo, bueno, no sé el consejo, pero le dirías a estas personas cómo encarar una lectura, tu novela o tal vez o cualquier otro tipo de literatura, no sé? Ujú. Bueno, primero debo ser honesto y aceptar de que la lectura de la novela es compleja en sí misma. Es decir, hay muchos neologismos, palabras inventadas y tú lo has leído, ¿no? Además que pastiche, ¿no? Es decir, pastiche es copiar un estilo muy, muy tradicional de las cartas, pero que puede sonar a ratos rimbombante, a ratos, no sé si muy técnico, pero bueno, va siguiendo ese patrón, ¿no? De gramaticalmente y sintácticamente hacer oraciones muy subordinadas y largas, utilizar palabras no muy novedosas, entre arcaísmos y neologismos, o sea, hay de todo aquí adentro, que obviamente puede generar repulsión, como que ha pasado, ¿no? Ha generado repulsión en algún grupo de personas, ¿no? Y obviamente un lector común boliviano, hay que decirlo claramente, no es que deba tener un nivel de lectura, ¿no? Pero sabemos todos, somos conscientes de que nuestro nivel cultural y educativo eh, tiene, digamos, ahí sus baches, ¿no? Entonces, obviamente que leer o adentrarse en una novela puede ser un mucho más complejo, ¿no? Pero me ha pasado que lo han leído muchachos, muchachas de 14, 15 años con los que he interactuado, hemos hablado de la novela como si lo hubieran leído 10 veces, pero sabían bien la historia, como otra gente que obviamente tal vez a la mitad del libro ha cerrado, ¿no? Es una cuestión de parte de gustos, pero muy aparte de esto, es algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es decir, no creí que iba a generar así tanto reparo, porque claro, no es que la cosa se dividió mitad a mitad, ¿no? Entre los que entendían y querían la novela y lo del el otro tanto, sino que ha pasado que sí ha habido un poco de, no sé, o sea, la gente se ha sentido desencontrada primero con las palabras, con la forma de armar la novela, como también con el contenido mismo y con la lectura, que no es fácil de hacerla, ¿no? Y eso me ha llevado a yo mismo reflexionar, ¿no? Es decir, o yo bajo los decibeles, digamos, de esta escritura que suena a ruido realmente, ¿no? Por la cantidad de palabras, la cantidad de cosas nuevas, o exijo o sobreexijo al público para que se, se, se adecúen, digamos, ¿no? A ese tipo de lectura, acudan al diccionario, busquen las maneras, ¿no? Entonces, yo mismo he sido autocrítico, ¿no? Porque jamás he querido caer en una literatura elitista que sea para unos cuantos, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a hacer un experimento justamente que tú sabes que es esta otra guerra, la guerra del agua. Mira, cuando salió la guerra del papel, hubo esto, ¿no? Con el público, todo, ¿no? Yo recibí mails y, bueno, en la prensa también hubo mucho, incluso entre críticos especializados, todo, de cómo es posible que se escriba algo así, ¿no? Es decir, habían otros también que decían que, bueno, todo estaba en orden y no había problema, ¿no? Pero a mí me complejizó demasiado y era un momento en el que además se vivía una coyuntura particular aquí en La Paz porque no había agua, había escasez de agua. Poca gente se acuerda, pero en realidad no había agua en mitad de la ciudad o más. La gente nunca había pasado por esto, entonces había un problema real más importante, diríamos, ¿no? ¿No? Entonces yo dije, tal vez el problema de la guerra del papel no es un problema real, es un problema netamente de un escritor que no puede escribir, ya entrando en el personaje, ¿no? Que falta el papel y que se siente realmente en el fin del mundo, en su apocalipsis personal, porque no puede escribir, que es lo que le gusta, ¿no? Y tal vez esto no corresponde a una realidad de un país en el que, para empezar, se escribe poco, se lee poco, pero además donde hay otros problemas mucho más fuertes, ¿no? En ese momento era el agua. Entonces digo, yo voy a hacer una novela en este mismo estilo, La guerra de él, pero
con un problema coyuntural real sobre la gente, ¿no? La guerra del agua, con una escritura mucho más sencilla, comestible casi diría, y además no en una cuestión muy dramática ni trágica como esta, sino una cosa más cómica, digamos, por eso es una sátira en 13 actos. Además en una edición de bolsillo, popular, que además le he llevado a vender las redes del Alto, he pasado por micros a vender el asunto, he estado en trancaderas de autos, he estado en teleférico, en todo lugar, ¿no? Era un experimento que yo quería sentir, ¿no? Es decir, ok, esta novela sí es rechazada y cómo es que se plantea esta novela. Y obviamente esta novela causó mayor sensación por el hecho de que la gente se sentía identificada con una problemática del momento mismo, ¿no? Entonces aquí pues voy a leer solamente el índice para no entrar, pero hablo de Febrero Loco, ¿no? Febrero Loco es algo aquí conocido como metáfora de el mes que siempre pasa algo en la ciudad, entre muchas cosas, pues diluvios, ¿no? Hay también la marcha de los culitos blancos, que era, mucho se reclamaba socialmente ya, de que los que más reclamaban eran los que en realidad estaban llorando porque no podían llenar su jacuzzi o su piscina y todo, y claro, querían estar con el culo bien limpio, qué sé yo, y la ciudad estaba dividida también, ¿no? Entre dos cosas, ¿no? La maldición del Catanas, ¿no? Que justamente esa época el Catanas se había venido abajo, que es un lugar de la vida fácil, podríamos decir, ¿no? De las noches paseñas, y que claro, muchos dijeron que la Pomba Gira, que era la diosa de ahí, que es una diosa del agua además en toda la mitología africana, me parece, había pues esta maldición de la ciudad de no tener agua, digamos, ¿no? Había esas hipótesis, ¿no? Yeah. Y bueno, también otras cosas, ¿no? Cosas muy chistosas, ¿no? Como que el Evo esas épocas habló de que se podrían lanzar bombas para producir agua y desencadenar unas grandes lluvias y diluvios para que volvamos a tener la represa llena y todos contentos. Y claro, eso ya pasaba en el plano de la ficción casi, ¿no? Por eso lo plasmé. Y bueno, hay una serie de cosas que, como entenderás, son mucho más reales en ese momento para la gente. Sacan cosas más en limpio, se divierten, se distraen, y creo que la literatura también debe ser eso, ¿no? Un espacio de entretenimiento, de distracción y todo. Cosa que no digo que no es este otro libro, pero bueno, a partir del experimento he constatado, tanto en ventas como en comprensión de la novela, como en aceptación de la publicación, como en todo, que hay dos públicos claramente marcados, que son el público de la guerra del papel y de la guerra del agua, y tal vez los escritores deberíamos llegar a un justo medio, no sé si decirlo así, pero es algo que me ha dejado una conclusión que también se las dejo a los que estén viendo el video, ¿no? Claro, y bueno, vamos a tener nosotros en la biblioteca las dos novelas, ¿no? La guerra del papel y la guerra del agua, así que van a tener la oportunidad de leer las dos cosas, nuestro público. Y sé que estás haciendo otro trabajo, ahora ya saliendo de esto de las novelas, como algo más de crítica literaria, ¿no es cierto? Sí, bueno, a consecuencia de todo lo que ocurrió con el experimento y todo, se me ocurrió decir de que la crítica en nuestro país estaba, no en nuestro país, o sea, globalmente, en todo el mundo, estaba planteada de una forma ya muy anticuada, ¿no? Porque, primero porque obviamente ya los críticos especialistas son una especie de extinción, ¿no? O sea, ya quedan muy pocos y casi que se les da la palabra, por favor, ¿no? Después, muchos no dan crédito a lo que un lector de a pie pueda decir, ¿no? Nunca he visto que un lector, bueno, no es que nunca he visto, pero se ve muy poco que le den espacio en un periódico, por ejemplo, en esto. Hoy en día los blogs han hecho mucho de eso, ¿no? De rescatar las lecturas de los lectores para los lectores, y eso es un paso adelante muy bueno, ¿no? Y otra cosa son las redes sociales, ¿no? Ahí, digamos, los criticones, ahora se habla mucho de los haters y cosas así, que en las que yo no estoy muy metido ciertamente, pero reconozco de que son fenómenos bien interesantes, ¿no? Porque obviamente una novela se mueve en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en el lector de a pie que compra con dinero su bolsillo la novela y le parece bien o no, o la quema, la devuelve, o la revende o hace lo que sea, porque al final de cuentas es una inversión, ¿no? Cultural que le ha hecho al adquirir el libro, ¿no? Y por el otro, obviamente, tú te sometes, sobre todo siendo un premio nacional de novela, a una crítica especializada, ¿no?
Y por otro lado, las redes sociales que si bien dan palo a todo lo que ven, también dentro de todo, entre líneas, se puede leer también o un descontento o cierta forma de ver la literatura, ¿no? Que también debería considerarse en su justa medida, ¿no? Entonces, eso me llevó a hacer un libro de, bueno, ya hace 3 años, ¿no? En realidad no es un trabajo reciente, hace 3 años, que se llama Caldo de Cultivo, ¿no? Lo denominé Caldo de Cultivo porque creo que, y eso no me va a dejar mentir, La Guerra del Papel, más que cualquier otra novela, en los últimos 10 años por lo menos ha generado toda una revuelta, ¿no? Posiciones muy encontradas, debates, tanto en las redes como fuera de las redes. Entonces está muy dividida el asunto, muy dividido. Entonces eso me ha llevado a pensar en qué es lo que pasa, qué es lo que mueve y hace que una novela pueda parecer tan mala como para votarla o tan buena como para, no sé, pues llevarla al top 10 de las novelas bolivianas, ¿no? Entonces, eso me llevó un poco a revisar también un poco mi formación, ¿no? Porque yo soy formado en la carrera de literatura, que también tiene sus cosas, ¿no? Porque te infunde mucho la teoría y la crítica. Hay mucha parte creativa, pero también creo que estos dos ámbitos de la crítica y la teoría te hacen ver de un modo distinto la literatura, ¿no? A ver, algunos dicen una literatura muy jerarquizada, muy elitista, en fin, puede ser. Yo soy más bien de la escuela de haber logrado un contrapunto a eso. Entonces, este trabajo es justamente un contrapunto. Y caldo de cultivo te decía porque creo que la novela ha sido un caldo de cultivo justamente para explorar todas estas cosas, no solo por mí, sino por muchos, ¿no? Lectores, tecleadores de redes sociales, intelectuales, en fin. En un lugar donde han experimentado algo y bueno, eso lo han dado a entender, ¿no? Una cosa como científica, digamos, ¿no? Entonces, este texto se divide en dos partes, ¿no? La pirámide intersubjetiva y la policrítica, ¿no? No le voy a explicar a detalle, simplemente el hecho de haber hecho en esa primera parte una teoría sobre este cuadro que se ve muy satánico, pero en realidad es una triangulación en varios sentidos de agentes, de situaciones que creo que se deberían dar en el contexto actual de un libro y en la complejidad de la modernidad, ¿no? Entonces hablo, por ejemplo, de puntos muy específicos como la autocrítica, la cariocrítica y la hipercrítica, ¿no? Como puntos que deberían enfocar no solo a que el crítico haga la crítica, sino también al autor mismo obtener la posibilidad de hablar, al lector también y a la gente invisible de las redes sociales, ¿no? Y después voy desarrollando una serie de cosas, ¿no? De cómo debería ser esta cognosis, autognosis, diagnosis, análisis, prognosis, hipnosis, psicoanálisis incluso. Entonces voy poniendo todas las variables de entrada de lectura, muchas de las cuales ya han funcionado hace muchos años, no es algo que estoy yo inventando, pero en medio de eso hablo de cómo la literatura no solo debería ser leída desde la palabra, desde la literatura misma, ¿no? Podría ser vista desde lo lógico-matemático, desde lo corpo-kinestésico, de lo espacial-visual, desde lo sonoro-muscular, desde lo emotivo-sensorial o lo psicológico-mental, ¿no? Hay tantos espacios que a veces nos cerramos simplemente a que la literatura es para los literatos y para los entendidos, y eso no es, ¿no? Entonces, llego en el profundo del asunto, llego a hablar de un punto crítico, de una masa crítica y de un aparato crítico que al mismo tiempo dan pie a una metacrítica, una procrítica, una crítica de la crítica y una contracrítica, ¿no? Todo este meollo del asunto, que es mejor leerlo que explicarlo en este cuadro, da pie a nuevas posibilidades, creo, de poder abordar una novela, no solo del sentido analítico especializado, sino también de poder entender en un sentido amplio cualquier obra en el espectro artístico, ¿no? ¿Y lo piensas publicar? ¿O ya está publicado? No sé, de alguna manera. Bueno, también los que me conocen saben que soy mucho de publicar cosas, a mí me informan, es decir, manualmente, todo, ¿no? Si me preguntan por mi única publicación oficial, muchos dirían La Guerra del Papel, ¿no? Porque la producción editorial, en fin, pero esto mismo lo he hecho yo en 100 ejemplares que los he entregado a la gente que obviamente estaba interesada
y también a los que han colaborado, ¿no? Porque esto tiene otra parte, ¿no? Esta parte te la voy a mostrar así rápidamente. Yo hago un juego con cada una de las, le llamo cartas críticas, que son comentarios, análisis, lecturas que ha hecho distinto tipo de gente, desde gente de las redes sociales hasta gente especializada, y que lo contrasto con algo que ha podido salir en prensa o en redes sociales justamente, o comentarios sueltos que se han podido plasmar, ya sea a través de mi mail o a través de cosas que yo como autor conozco, ¿no? Entonces cada una de estas cartas críticas son abordajes de la novela. Pongo como ejemplo mi novela, no por un simple donismo, digamos, pero sobre todo porque, bueno, es lo que tenía a la mano y lo que como experiencia me ha llevado a testimoniar esto, ¿no? Entonces uno puede leer lo que se escribe y cómo de distinta forma se puede abordar una novela para hacer un análisis crítico, pero no quiero decir exhaustivo ni perfecto, ¿no? Sino más abierto al menos, ¿no? No tan sesgado, no tan juicio de valor como es mucho de la crítica que se lee hoy en día, ¿no? Entonces así se van pasando cosas, hay otras que han abordado la novela, como decía, ¿no? Desde el punto de vista médico, por ejemplo. Algunas de estas sí yo las he pedido que me la hagan, de hecho de ti mismo Javier te la he pedido cuando empezabas en Ecuador y te mandan la novela hasta allá, y a otros que estaban aquí, y otras cosas son hechas que se han hecho espontáneamente y que me han llegado a mi mail o han llegado a aparecer en la prensa, ¿no? Entonces me ha interesado mucho dar las lecturas no solo a gente que tiene que ver con libros, ¿no? Tu caso era una excepción. Entonces, sobre todo a gente que tal vez no tenga que ver nada con esto, pero quizás el meollo del asunto de la novela les interese como tema, ¿no? Entonces escriben aquí matemáticos, escribe un cartero, ¿no? Escriben, no quiero hablar netamente de profesiones, ¿no? Pero, por ejemplo, escribe de algún deportista, por ejemplo, ¿no? Para ver justamente desde el cuerpo, desde esa perspectiva, ¿no? Y, o sea, van tocando distintos tópicos de la novela, pero desde su propia perspectiva, ¿no? Sin verse convocados obligadamente a la palabra, a la literatura, a la teoría literaria, ¿no? Entonces, es una serie de textos que se van reproduciendo y que creo que es el producto neto de, digamos, lo que ha dejado como fenómeno la guerra del papel en cuanto a lo que ha generado, digamos, en el ámbito cultural y no cultural incluso de, de nuestro circuito literario, ¿no? Claro. Bueno, ya hemos hablado de tu novela, de toda tu propuesta literaria y de crítica también. Y ahora quisiera que, ya también para ir terminando la entrevista, lo que siempre hago yo la pregunta es sobre que la gente que ha escrito alguna obra recomiende otros autores u otras obras relacionadas con su trabajo. En tu caso, al ser tú un literato y obviamente una persona que gusta de la literatura bastante, yo creo que tu opinión, no digamos como consejo, pero como la opinión de cualquier persona, y como digo, una persona en tu caso que gusta, sencillamente gusta de la literatura, ¿qué nos puedes decir a la gente sobre autores o obras que pudiera empezar a leer una persona o que tú recomendarías por alguna cuestión especial? No sé. Bueno, es bien difícil eso, ¿no? Porque tiene que ver sobre todo con gustos, ¿no? Pero, bueno, sobre lo que yo, digamos, últimamente he leído, ahí tengo dos poemarios. Uno es de César Antezana, que ganó recientemente el premio municipal de poesía. Otro es de Anwar Elías, y bueno, un poemario que se llama El olor del clan, que tiene que ver mucho con esta cuestión familiar que quizás hemos vivido en la cuarentena, no sé si se puede leer en ese sentido, pero bueno, la poesía misma, uno lo siente bien familiar por el hecho mismo de que toca temáticas bien del cotidiano, ¿no? Eso, ¿no? Después, en novela, a ver, de autores bolivianos, bueno, es que voy a caer en lugares comunes, ¿no? Quizás, porque normalmente yo pediría que lean Speeding, tanto como que lean a Rocha Monroy, por ejemplo, ¿no? Que es algo ya mucho más que se puede entender y es más, no sé si popular decirlo, ¿no?
También podría ser que no lean algunas cosas, pero no lo voy a hacer. Recomendar al contrario, ¿no? Que no Sí, lean ciertas cosas. sí, porque claro, sería un despropósito en un país en el que se Ajá. lee menos, ¿no? Siempre es el ejemplo, ¿no? De que en Uruguay el promedio de lectura por ciudadano es de 33 libros por año, ¿no? En nuestro país no lleva a uno por año, ¿no? Por cada persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, estadísticamente yo recomendaría que vean lo que hay, Bueno. digamos, ¿no? Y en ese sentido tu oferta es muy interesante porque tú tienes desde ciencia ficción hasta novelas infantiles o literatura de otro tipo, ¿no? Clásicos. Clásicos también, y Ujú. no solo literatura, ¿no? Tal vez hay algunos otros textos quizás científicos y todo que también buscan. Yo, por ejemplo, hago mucha fotografía y también me interesa ese tipo de lectura, ¿no? De la imagen, ¿no? Que es muy cautivador y convoca tanto a las generaciones actuales. Y les recomendaría sobre todo eso. Después, a ver, en lo último, quizás algo así que... a ver, autores bolivianos, Claudio Ferrufino, quizás, sí. Debía leer Claudio Ferrufino. Ya. Y bueno, ahí pararé de contar un poco. Ya. No sé, lo bueno es que habrán libros y leer, A sí. ver, y una pregunta más, a ver, tal vez para sacar de tu memoria alguna otra cosa que, no, que quieras decir. ¿Cuál es la obra, digamos, que a ti te ha llegado, la obra que te ha llegado más a ti, que te ha hecho realmente mover el piso, que te ha obsesionado, que realmente te ha gustado bastante? ¿La obra o las obras, no sé, o los autores, no sé, De literatura universal. de literatura universal en Ah, general? ya. Bueno, sí, yo siempre cito a Mirta Dermisaki, ¿no? Que es esta artista plástica devenida escritora argentina que hace básicamente caligrafías, ¿no? Y buena parte de mi obra se debe a eso, ¿no? Es decir, a poder plasmar yo sensaciones más de pulsión que de lenguaje mismo, de comunicación. Entonces me gusta mucho eso. No sé si se podría llamarse literatura exactamente, pero bueno, es algo que siempre me convoca. Y si quieren leer algo, o sea, no como recomendación, pero ya te he dicho, ¿no? Alison Spinning me ha parecido fundacional de algo muy interesante acá en Bolivia ya hace, bueno, más de 10 20 años, y que tiene que ver con plasmar nuestra identidad de una forma tan manifiesta y tan abigarrada y contrastante, ¿no? Casi llegando a lo cómico o a lo absurdo, pero también a un paisaje dentro de todo así tan quimérico que me ha llevado a leer con mucho deleite todas sus obras. Además, hay ciertas cuestiones ahí anarquistas que también me gustan porque, bueno, somos después de todo un país convulsionado en ese sentido, ¿no? Buscamos mucho nuestras libertades y nuestros pequeños caos para sentirnos bien, ¿no? Entonces me gusta mucho eso, si uno se quiere identificar con eso. Al profe Adolfo Cárdenas igual lo recomendaría porque el trabajo con el lenguaje es increíble, ¿no? Para los paseños sobre todo, ¿no? Que se sienten muy relacionados con eso. Y, a ver, algo de literatura universal también que podría... Eh, bueno, Saramago igual me ha caído muy bien en muchas temporadas. Y a veces se vienen a mi cabeza cosas, pero que, bueno, o sea, pienso que cualquiera les diría, ¿no? Como decir Borges, digamos, ¿no? Ah, Pero me quedaré con esos. chévere. Sí, yo creo que estás aportando muchísimo con lo que nos estás contando, porque la gente también necesita como guía, no es que haya gurús de la literatura, pero siempre que alguien te recomiende algo, y yo lo que nosotros hemos visto en nuestro trabajo ahí en la biblioteca es que eso, la gente está un poco despistada, ¿no? Entonces necesita que alguien le diga, oye, pero este está bueno, ¿no? Sin más que eso, ¿no? Después por ahí le cae mal a él, pero bueno, pero tú ya le has animado un poco a que empiece la Exacto. exploración, digamos, ¿no? De tantas cosas. Bueno, nada más y agradecerte una vez más por las donaciones que estás haciendo, bueno, por el trabajo que también que estamos haciendo con la Biblioteca Estronguista, que será otro tema para otra entrevista. Agradecerte que estés aquí, que nos hayas dado esta entrevista. No, a ti, felicitarte, Javier, agradecer también a María René que está aquí, que no la ven, porque, bueno, ambos junto con Rudy Uh -huh. están haciendo un trabajo increíble con la difusión libre
y de los libros de cualquier género, en cualquier índole, porque es un trabajo básico que tenemos que hacer en este país, ¿no? Gracias a ustedes y ojalá pues que se atrevan a leer La Guerra del Papel o cualquier otra novela boliviana. Listo, exactamente. Gracias a María René también, que la otra vez no la mencionamos, pero ahora sí. Gracias a María René por haber grabado esta entrevista y ya próximamente estaremos el próximo lunes con una nueva entrevista para todos ustedes. Hasta luego.